Qué gran alegría, hermanos. Como dice la palabra, qué bueno y qué delicioso, ¿sí? Estar en la casa del Señor. Y la verdad que escuchando todos los que decían, ¿no?, acerca de los momentos difíciles, los momentos que ha pasado esta iglesia, me viene a la mente y perseveraban. Y hermano, te quiero dejar esa palabra, y perseveraban. Que el Señor pueda obrar para que aquí exista esa luz que puede alcanzar a muchas personas, que tiene que estar encendida, y que el Señor bendiga a su iglesia. 70 años, y aquí estamos. Resulta que yo vine, creo que entre 25 y 30 años hacia esta iglesia. Y la verdad, Dios la tiene abierta. O sea, Dios tiene un propósito, Dios tiene un pueblo aquí en Torcuato. Pertenezco a este mismo partido, el partido de Tigre, y siempre la verdad que ha sido mi deseo que en el área donde estoy Él me pueda usar. Así que siento esta iglesia como mía, perdónenme la intromisión, pero que el Señor los bendiga y que podamos perseverar porque Él es el dueño de la obra. Él es el que va a bendecir. Solamente está esperando que nosotros estemos en sus manos. Así que te animo, hermano, y quiero que Dios nos bendiga a todos para que esto sea un hecho. Y les invito a abrir la palabra. Vamos a leer una parábola que, si yo les pregunto cuál es la parábola más conocida, ¿cuál es? El hijo pródigo. ¿Qué será, no? Siempre en el mundo evangélico nos ha llamado tanto la atención la parábola del hijo pródigo, y yo quería compartir en esta tarde, noche, esta parábola, pensando que sea de bendición para todos mis hermanos, ¿sí? Así que abramos en Lucas capítulo 15, el versículo 12, dice, Lucas 15, 12 dice, el menor de ellos, ¿sí?, hablando de este hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, me iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dije: oh, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La verdad, amigos, hermanos, qué cosa increíble el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, viendo la necesidad de las personas, viendo a las personas, algo instantáneo que solamente el Señor podía hacer, unas historias admirables, unas historias que solamente el Señor podía diseñar, un diseño instantáneo. No creo que haya venido preparando esas historias, y empezó, como nos cuenta este capítulo 15, a relatar 3 parábolas. Aquí vemos 3 historias que las 3 terminan con gozo y con fiesta, y están llenas de significado. Por ejemplo, empieza con la oveja perdida, y yo no voy a explicar las parábolas, sino las voy a aplicar nada más. Pero llama la atención estas 3 parábolas porque habla de la oveja perdida y está representando al hijo, que es el buen pastor, que dejó las otras y va a buscar la perdida. También está la otra palabra que nos habla de aquella mujer que había perdido una dracma, una moneda, y está hablando la anterior acerca del Hijo, y esta está hablando del Espíritu Santo, que cuando ilumina el Espíritu Santo las tinieblas huyen y puede encontrar el preciado tesoro, hablándonos también especialmente a nosotros. Y la tercera habla del Padre, este Padre amoroso que recibe a todo hijo que vuelve a Él. Por eso no vamos a entrar en la explicación, pero sí quería tomar desde el versículo 12 la aplicación de esta parábola que todos conocemos, y que el Señor bendiga esto para gloria y honra de su nombre y para el crecimiento espiritual de mis hermanos. Miren, yo creo que esta parábola del versículo 12 debería llamarse la parábola de los 2 hermanos perdidos. ¿Sí? Está hablando de la oveja perdida, de la moneda perdida, y yo creo que se debería llamar, no puedo poner el título, ¿no? Pero pensando, podría ser los 2 hermanos perdidos. Porque no solamente aquí cuenta la parábola acerca de un solo hermano, está hablando de los 2. Y comienza diciendo que el primero estaba con su padre y de repente le dice a su padre: Padre, dame. Y ese podría ser también otro título, ¿no? Dame lo que me corresponde. Y qué cosa, ¿no? Porque la verdad que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué nos corresponde? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nosotros creemos que las cosas que tenemos nos corresponden?
Y claro, siguiendo rápidamente el relato, vemos que el padre le dio a su hijo lo que su hijo pedía, aún sabiendo que no era lo mejor para su hijo. El padre sabía que esto no era lo mejor para su hijo. ¿Y qué cosa, no? Porque nosotros vemos que Adán quiso independizarse de Dios y no era lo mejor para Adán y Dios se lo concedió. Dios lo dejó. También cuando nosotros leemos Números capítulo 11 vamos a ver que el pueblo quería carne. Y claro, el pueblo pedía carne y Dios le concedió. Pero no fue lo mejor para el pueblo, murieron muchas personas. Dios dijo, voy a darles carne hasta que les salga por las narices, porque Dios estaba viendo la ingratitud, Dios estaba viendo la falta de reconocimiento, estaba viendo un pueblo que aún no había crecido, que estaba como ese niño que está lleno de insolencia, ese niño que está lleno de deseos que no son los deseos correctos. O sea, hermano, ojo, cuando estamos insistiendo a Dios con algo que Dios no nos está dando. Tengamos cuidado. Continuamos con el versículo 13 de este hermoso párrafo que el Señor ha plasmado en Lucas capítulo 15. Y nos ponemos a pensar cuando vemos el versículo 13 qué pasaba por la cabeza de este muchacho. Claro, uno también ha sido joven, hace poco nomás, y uno quiere tener una dirección propia. No me gusta que me digan a dónde ir cuando soy joven. Ahora, ¿cómo me gustaría que estén mis padres para decirme a dónde tengo que ir? Pero hoy no los tengo, pero en ese momento no me gustaba. Nadie cuando es joven le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Y así pensaba este muchacho y dice, yo quiero mi propia dirección. También el muchacho decía, yo quiero mi propia disposición, porque él decía, yo sé manejar mi vida. Y este muchacho también decía, yo quiero mi propia diversión, porque yo escuché de una provincia apartada donde se la pasa muy bien y yo estoy aburrido. Y qué cosa, ¿no? Cuando pensamos en la juventud quiere tener su propia dirección, quiere tener su propia disposición, quiere tener su propia diversión. Y saben, todo esto engloba pasiones que son desordenadas. Y qué bueno cuando nosotros podemos pensar de una manera cristiana. Qué bueno cuando nosotros podemos instar a la juventud a tener otro camino y otro derrotero que sea diferente al que el mundo ofrece, que el mundo está lleno de esas pasiones desordenadas. Seguramente podemos decir, bueno, yo no me parezco a este hijo pródigo, quizás no desde la moral, quizás no te parezcas moralmente al hijo pródigo, pero quiero que pensemos cuántos talentos que Dios nos dio, que pensemos cuántas posibilidades que Dios nos dio, cuántos dones en lo económico, en lo físico, en lo material. La juventud es un verdadero regalo de Dios, tanta fuerza y tanta posibilidad. Saben, los jóvenes tienen una gracia especial, tienen una belleza especial. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, todo esto me pertenece? Y cuando a Dios le decimos, dame, y nos vamos a una provincia apartada. Juntando todo, nos vamos a una provincia apartada. Así hizo Jonás también. Dios tenía un plan para él, pero él dice que se fue a una provincia apartada. Pero claro, llega el versículo 14 de este capítulo y tenemos
a este muchacho que era el hijo menor, que dice que el dinero que tenía se le acabó. No puedo creer que se haya acabado el dinero que él tenía. No nos pasa a nosotros en este país, ¿no? Y de repente vemos que, claro, como poderoso caballero es el dinero. Cuando el dinero se acaba, ya no soy tan lindo. Cuando el dinero se acaba, ya no tengo esa cabellera que me decían que tenía. Cuando el dinero se acaba, claro, ya mis chistes no hacen reír tanto, ¿no? Porque el dinero se acaba, y esto le pasó a este muchacho, como cuenta el versículo 14. Dice que comenzó a faltarle. Dice también que vino una gran hambre. O sea, tantas posibilidades, tantas cosas que él había encerrado, y de repente ahora se encuentra con que viene la época negra. Saben, querido hermano joven, las luces de este mundo te van a deslumbrar, pero cuando te acercas queman. Y así también es como cuando Satanás tira su caña de pescar. Él siempre te va a hacer ver la carnada, nunca te va a hacer ver el anzuelo. Y de esa manera, qué triste cuando vamos siguiendo esto que nos encandila, esto que nos llama la atención, porque el fin es triste, el fin es triste. Miren, sin el Creador, la satisfacción que se pueda encontrar son pompas de jabón que desaparecen, porque la criatura no puede estar sin el Creador. Miren, decía Salomón en el capítulo 14 de Proverbios: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Y Salomón estaba lleno de impíos a su vuelta. Dice el versículo 14 que estamos leyendo que vino una gran hambre. Y C.S. Lewis dice que las circunstancias adversas son el megáfono de Dios para un corazón que está adormecido. Lo voy a decir de nuevo. Las circunstancias adversas son el megáfono de Dios para un corazón adormecido. Y este muchacho estaba en su camino, estaba empeñado, estaba diciendo: yo voy a seguir lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer según lo que yo entiendo, pero vino las circunstancias adversas. Y saben, qué bueno por las circunstancias adversas cuando nos hacen girar en dirección contraria a la que estamos llevando. Miren, versículo 15 del capítulo 15 de Lucas. Vemos que el Señor Jesús empieza a relatar lo que pasó con este muchacho. Tuvo una situación adversa, pero el versículo 15 sigue contando lo que le pasó. O sea, podía el Señor Jesús haber dicho: bueno, de aquí se vuelve a su casa y todos son felices. No, el Señor Jesús siguió agregando. ¿Por qué? Porque Él quiso ilustrar con más detalle cuando el corazón está apartado. Y vemos que el Señor va contando en este relato qué pasó con este muchacho que se había apartado. Claro, cuando uno está en un error, trata de ocultarlo, trata de buscar consejeros, y dice que se arrimó, así dice el versículo 15, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y claro, es como buscar agua en un desierto. Es como si yo en el gallinero pongo para que cuide las gallinas a un zorro. No puede ser nunca que salgan las cosas bien de esta manera. Qué bueno es cuando yo centro mi consejo en mis hermanos. Qué bueno es cuando busco una persona que sea espiritual para contarle el problema, porque seguramente me va a dar una mano. ¿Qué puedo encontrar yo en este mundo? Él se fue a uno de los ciudadanos de aquella provincia que estaba
en bancarrota porque vino una gran hambre para toda aquella ciudad. Y miren el versículo 16, un cuadro tristísimo. El pecado, decía un escritor, te reduce al nivel de las bestias. Y es verdad. El pecado te hace llegar a lugares que vos nunca habías sospechado llegar. Allí está el cuadro del versículo 16 de Lucas 15, suciedad, barro, putrefacción, desolación. Todo esto tiene que ver con el pecado. El versículo 17 nos da un gran aliento porque vemos que es como un poco de agua fresca para un corazón abatido, ¿no? Dice que de repente este muchacho que era hijo menor de un maravilloso padre, volvió en sí. Y ahí comienza a cambiar la historia. Ahí comienza a desandar todo lo malo que hemos andado, porque cuando vuelves en sí, sales de un estado de trastorno, sales de un estado de locura, sales de un estado de desvarío y empiezas a desandar. Y siempre que empieces a desandar un mal camino, vas a empezar de a poco a ir hacia arriba. Gracias a Dios por el versículo 18 y 19 de Lucas 15. Me levantaré. Decisión. Él estaba allí en el suelo y dice, me levantaré. Y quiero que pensemos, ¿no? Si hay aquí alguna persona que está andando en un camino que sabes que no es el camino que Dios quiere para tu vida. Quizás ese camino te ha llevado el enojo, quizás ese camino te ha llevado que aún gente de la iglesia te ha ofendido, si quizás ese camino te ha llevado, sabes bien lo que te puede pasar, pero lo único que te digo que puedas tomar esta decisión, me levantaré y voy a hacer todo lo contrario a lo que ahora estoy haciendo. Y allí va a haber un padre que te va a estar esperando. Gracias a Dios por el relato que hace el Señor Jesucristo con respecto al hijo menor, porque Él dijo, volviendo en sí, me levantaré. Y claro, cuando hay un arrepentimiento vas a empezar a ver las cosas como verdaderamente son. Cuando estoy enojado nunca vas a ver las cosas como realmente son. Y allí estaba el padre mirando siempre el camino por donde su hijo se había ido. Un día la silueta de su hijo menor se perdió, pero de repente comienza a ver, sería que todos los días salía a esperarlo y empieza a ver que vuelve su hijo menor al hogar. Qué emoción que habrá sentido el padre cuando haya visto la silueta así de su hijo regresar. Seguramente no en las condiciones que se fue, pero su hijo regresaba. ¡Qué gran alegría! Y qué gran cambio, porque cuando se fue él se creía digno. Padre, dame lo que a mí me corresponde. Yo soy digno de todo esto. Pero ahora le dice, Padre, no soy digno. No soy digno. Y sabes, volver al Señor es humillarse. Nos cuesta mucho humillarse. Nos cuesta mucho humillarnos. Pero volver al Señor es humillarnos. Y te puedo asegurar que Él va a ser agua en el desierto. Él va a ser luz en las tinieblas. Él va a ser lo bueno donde está lo malo. Vuelve a Él. Levántate. Y claro, Él tenía todo un speech que le iba a decir al Padre. Pero el Padre lo dejó decir 3 palabras y lo cortó. Diríamos, lo paró menos 10. ¿Saben por qué? Porque siempre es más importante lo que Dios dice que lo que decimos nosotros. Lo paró. No hace falta
que sigas hablando. No hace falta que sigas pensando. Siempre es más importante lo que Dios dice que lo que nosotros decimos. Siempre en esta parábola se considera al hijo menor, pero saben, el hijo mayor también tenía serios problemas. Miren, cuando nosotros vemos el versículo 25, vamos a ver que el hijo mayor tenía un problema de comunión. ¿Y por qué? Porque nos cuenta de que la casa estaba de fiesta y él no estaba adentro. Repito, la casa estaba de fiesta y él no estaba adentro. ¿No tenías comunión? ¿No te gusta la fiesta? Miren, hoy hay una fiesta. Y nos llamaba a reflexionar el hermano, y qué bien, ¿no? Porque la palabra inspirada dice así. Pero qué bueno es cuando podemos festejar como pueblo de Dios. Qué bueno cuando podemos abrazarnos, qué bueno cuando podemos entrar a la casa de nuestro Dios con alegría. Qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos. Y qué bueno cuando estemos en el cielo los hermanos juntos. No, pero seguramente que yo pienso no va a estar. ¿Cuánta sorpresa nos vamos a llevar en el cielo? Mucha sorpresa. Y vamos a entender, ya no va a hacer falta ni siquiera preguntar, el amor del Padre que siempre está dispuesto a recibir a un hijo que viene arrepentido. Aunque nunca te hayas ido, si no tienes comunión con tus hermanos, no tienes comunión con Dios. Porque dice la palabra que si no amas a tu hermano, no amas al Señor. Y este muchacho tenía un problema de comunión. También tenía un problema, dice el versículo 26, haciendo una comparación y tratando de aplicar el versículo 26, vemos que también tenía un problema de identificación, no solamente de comunión, porque él se identificaba con las personas de afuera. Si tienes una duda, ¿a quién vas a ir? Tenía para ir a su padre, tenía para ir a su hermano, pero él le preguntó a los de afuera. Y lo lógico es que yo haya acudido a alguno de mi familia si tengo alguna duda con respecto a mi casa. ¿Con quién te identificas frecuentemente? ¿Con quién? Cuando tienes un problema, cuando tienes algo que contar, ¿a quién le cuentas? ¿Con quién te identificas? ¿Con quién compartes? ¿Quién contesta tus preguntas? ¿Tu padre? ¿Tus hermanos? Busca eso, porque esa es la voluntad de Dios. Este muchacho tenía problema de comunión porque no estaba en la fiesta. Este muchacho tenía un problema de identificación porque estaba con los de afuera y no con los de adentro. También tenía un problema de aceptación porque el padre le hablaba y el hijo no quería entrar en razones. Era como un niño caprichoso. Era como un niño que no quiere oír la palabra de su padre. No acepta la explicación porque dice que su padre le dijo y él se enojó. Aquí está lo que dice nuestro Padre. Si te enojas con la palabra, te enojas con Dios. También este hijo no aceptó la invitación. No quería entrar, así dice la palabra, ¿no? En el versículo 28. También no aceptó la insistencia porque dice que salió entonces su padre y le rogaba
que entrase. O sea, el padre le estaba insistiendo. Y claro, aquí hay una diferencia, ¿no? Porque Dios nunca ruega. Dice 2 Corintios que nosotros somos embajadores de Dios y que rogamos en nombre de Dios, pero la soberanía de Dios no ruega. No vas a encontrar nunca ese concepto en la palabra. Pero nosotros sí, pero es como si nosotros cuando estamos pidiendo al mundo que se reconcilie con Dios, es como si Dios rogase, dice 2 Corintios, en nombre nuestro. Hermanos, el perdón no es una opción. Yo no tengo que sentir perdonar a alguien. El perdón es una obediencia. El perdón es algo que yo tengo que hacer porque es un mandato del Padre. No esperes sentir para perdonar. Dios te va a bendecir cuando perdones y cuando dejes la causa con el que juzga justamente. Callar por amor. Aguantar. Qué difícil, cómo nos cuesta y cómo me habló este mensaje a mí. Miren, este muchacho que era el hijo mayor tenía un problema de comunión, de identificación, de aceptación a las cosas que su padre le decía. También tenía un problema de autojustificación. Yo soy bueno, mi hermano es malo. Yo soy el que está bien, mi hermano es el que está mal. Es más, él decía, yo te he servido, yo hice. Y muchas veces consideramos que nuestras obras y nuestro servicio son lo suficiente para que el Padre nos acepte y nos mire a nuestros hermanos como injustos. Yo justo y los demás injustos. ¿Por qué? Porque hago esto, porque hago el otro. Saben, Dios no quiere tu transpiración, Dios quiere tu corazón. Y si nosotros nos resguardamos en el servicio que hacemos, podemos ser los mejores, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Saben, el Señor está buscando un corazón rendido, un corazón de un verdadero adorador. Que Dios sobre para que todo esto podamos hacerlo para gloria y honra de su nombre. Miren, él decía, mi hermano es el que está mal. Mi hermano es el culpable. El versículo 30 dice que a su hermano lo trataba de este hizo tal cosa, Y saben, al Padre nunca le va a gustar que menospreciemos a un hermano. La Biblia nos cuenta también de otro hijo más. Y el hijo que siempre consideramos, el hijo menor de esta parábola, es el hijo pródigo. Pródigo es una palabra legal, un término jurídico que está hablando de una persona que dilapida sus bienes. Hijo pródigo, así dice el texto, no es inspirado. Pero también hay un hijo que nos cuenta la palabra que tenían cosas en común. ¿Sabe qué tenía en común con este hijo menor? Que los dos eran ricos. Otra cosa que tenía en común que también este hijo que vamos a ver ahora un día se fue de la casa de su padre. Uno era el hijo pródigo, que dilapidaba sus bienes, pero está el hijo unigénito. El hijo que en traducción unigénito sería monogenen, único en su género. Y está hablando de ese hijo, el Señor Jesucristo. El hijo pródigo salió del hogar buscando su propio bien, el que él consideraba bueno para sí. El hijo unigénito salió del hogar buscando el bien de todos los hombres, el bien de toda la humanidad.
Por todos murió Jesús. ¿Saben? El hijo pródigo vivió una vida de lujos y placeres. El Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, dice la palabra, no tenía dónde reclinar su cabeza. Una carencia y una privación que la Biblia nos relata. El hijo pródigo, al salir de su casa, le dijo a su padre, dame. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito, le dijo, yo voy a dar. Y voy a dar mi vida por todos los hombres. Vivió una vida el hijo pródigo sin tener en cuenta los deseos de su padre. Su padre no quería esto para él. Saben, el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito, decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Siempre en contacto con su padre, se fue muy lejos, pero nunca dejó de ser hijo de su padre. Del hijo pródigo, de su muerte, no se sabe nada. Pero la muerte del Señor Jesucristo fue trascendente para todo el mundo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Un día dejó la casa de su padre y vino al mundo a rescatarnos, a salvarnos. Había uno de los 3 astronautas que fue a la luna y dijo, la verdad no es un milagro que el hombre pisó la luna, sino el milagro es que Dios haya venido a la tierra. Y vino para solucionar el problema de todos los hombres. Y vino y nació para morir y dar su vida por todos nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Porque la ira de Dios necesitaba un resarcimiento. ¿Por qué murió Cristo? Porque la paga del pecado, y todos nosotros, dice la palabra, y lo sabemos, somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Y está hablando de una muerte eterna, está hablando del infierno. Pero el regalo de Dios es vida. Nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Hay una terrible barrera que es el pecado que nunca nos va a acercar a Dios. Para esto vino Cristo. Para esto dejó la casa de su Padre. ¿Para qué murió Cristo? Para cumplir esa justicia que Dios demandaba. ¿Para qué murió Cristo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros teníamos muerte eterna en el infierno, pero gracias a que Cristo vino, ahora tenemos vida eterna. Él murió por todos, por todos. Miren, Cristo soportó nuestra condena. Por su llaga, dice la palabra, nosotros fuimos curados. Todo el castigo que merecíamos lo descargó en su Hijo. Y así pudimos tener vida. Y de muerte eterna ahora tenemos vida eterna porque la sangre que Él derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué regalo? El regalo de Dios. ¿Sabes? Al cielo te vas sin merecerlo. Al infierno te vas por tus méritos. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando yo no acepto al Hijo, dice la palabra, el que cree en el Hijo, el que no cree en el Hijo, ya en ese acto es condenado. Pensábamos, ¿por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas como resolución a tomar con respecto a Cristo? ¿Lo vas a rechazar? ¿Vas a dilatar el momento quizá más adelante? ¿Vas a ignorar simplemente y vas a seguir con tu vida? ¿O vas a aceptar a Cristo?
Ahora, ¿cómo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón? ¿Hay alguna palabra mágica? ¿Hay alguna receta infalible? Tu corazón tiene que clamar. Tu corazón tiene que provenir de una humillación cuando me reconozco un pecador. Me reconozco un pecador. Si no me reconozco un pecador, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque si ve Dios que no tengo necesidad, Él no puede hacer absolutamente nada. Él ha venido por el pecado de los hombres. Si no te sientes pecador, Dios no puede hacer nada. Si me miro hacia adentro y si contemplo mi vida, seguramente voy a darme cuenta que soy un pecador y necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Dios nos ha preparado un poderoso Salvador que puede salvar a todo aquel que se acerca, viviendo siempre para interceder por ellos. Continúa diciendo el apóstol Pablo. Primer cosa que yo le tengo que decir a Dios, me reconozco un pecador. Segunda cosa que le tengo que decir, te pido que perdones mis pecados. No hay un hombre que lo pueda hacer, el perdonar pecados. Nadie, solamente Dios. Y todo el juicio lo dio a su Hijo. Me reconozco un pecador, te pido perdón por mis pecados. Creo que Cristo es mi Salvador y lo recibo como mi Salvador personal. Son tres cosas sencillas que quizás la puedes decir de una manera o de otra, pero tienen que salir de tu corazón y decirle, me reconozco un pecador, quiero que perdone mis pecados, te recibo como mi Salvador personal. Y claro, esas no son palabras mágicas. Eso tiene que partir de un corazón arrepentido y que necesita ser salvo. Te invito a que lo hagas. Quizás ahora en el silencio, quizás después cuando termine la reunión puedas acercarte a muchas personas que hay aquí que gustosamente te van a explicar lo que Dios quiere para tu vida. O no sé, en cualquier momento, pero no dejes esta decisión, porque es muy trascendente y es la más importante de tu vida. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos bendiga a todos los que estamos aquí, que podamos perseverar, que podamos seguir, que las puertas de este lugar estén abiertas. Hay mucho pueblo y el Señor Jesús va a añadir cada día los que van a ser salvos. A Él sea la gloria.